Todos los seguidores del Señor Jesús tenemos un mandamiento de parte de Él. Tenemos que llevar este evangelio donde quiera que vayamos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, alabarte, bendecirte y reconocer que tú eres el que tiene todo control bajo nuestras vidas. Señor, te pido que tu palabra fluya con toda libertad en este momento, que llegue a nuestras mentes y corazones y que tú hagas conforme el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a escuchar tu palabra y no solo escucharla, sino ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, el versículo número 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La orden del Señor Jesús, dada a sus discípulos, también se aplica a nosotros, que somos sus seguidores, los que hemos recibido su amor, su gracia y su perdón. Tenemos esta responsabilidad y tenemos la necesidad de que todas las personas escuchen las buenas nuevas de salvación. Muchas veces nosotros nos equivocamos al pensar que solamente los pastores, los líderes, aquellos que están siempre dirigiendo la obra, son los únicos que necesitan o que deben o que están obligados a llevar este evangelio a las personas que no conocen al Señor. Pero estamos totalmente equivocados y errados, porque esta orden fue dada para todo el tiempo, no solamente a los discípulos, sino para todos. Si no, piense un momentito, ¿quién va a predicar el evangelio a sus amigos, a sus conocidos que forman su círculo íntimo de amistades? ¿Quién lo va a hacer? ¿Iré yo? Imposible, ni siquiera les conozco. Usted, que es parte de este círculo, necesita hablar el evangelio, necesita anunciar que hay esperanza en el Señor, anunciar que hay vida nueva en el Señor y que usted mismo sea un testimonio de la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Indudablemente el mundo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Ya ve que las noticias buenas escasean. Siempre uno escucha las noticias que una matanza a un lado, que violencia en otro lado, que robo por acá, que no se ponen de acuerdo por allá y en fin. Pero las buenas nuevas de salvación traen consuelo, traen paz, traen esperanza a la gente, a las personas. Me acuerdo en mi país de origen, el Ecuador, había unas poblaciones, no sé si hasta ahora lo habrá, poblaciones rurales, donde la gente se dedicaba solamente a tomar los fines de semana. Y qué triste era ver a la orilla del camino a mujeres totalmente ebrias, borrachas, tiradas en el piso, a un lado el esposo, y qué pena, un niño o una niña ahí tratando de tomar leche de mamá. Eran unos espectáculos tan terribles y tan tristes que uno decía, ¿cuándo se va a acabar esto? El gobierno, ¿por qué no hace alguna medida? En fin, pero era o es muy difícil luchar contra la industria del alcohol. En fin, el asunto es que llegó la palabra del Señor. Un hermanito o una persona que había salido de esa comunidad le conoció al Señor. Y él dijo, yo tengo que llevar estas buenas nuevas de salvación a mi parroquia, donde yo vivo, a mis parientes, mis familiares, tienen que conocer esto. ¿Por qué es que no han ido y no nos han dicho todas estas cosas? Y entonces él se regresó de su vida que estaba tan cómoda, a soportar el frío de las noches, aguantar lo que sea,
pero llevó las buenas nuevas de salvación. Y poquito a poquito, un hombre recibió a Cristo Jesús, otro recibió a Cristo Jesús, otra mujer recibió a Cristo Jesús. Y ahí fueron avanzando y creciendo. Y qué bueno es que con el tiempo esa comunidad fue un ejemplo para las demás comunidades, porque empezaron a arreglar las casas de cada uno de los que vivían ahí. Comenzaron a hacer una plaza ahí en la mitad del pueblo y comenzaron a hacer nuevos edificios, y se vio el progreso. Ya no había gente que estaba tirada en el camino borracho. Sí, claro que había de vez en cuando uno que otro, pero ya no era como una epidemia que era antes. Y cuando me acuerdo, el hermano Alberto Motesis fue a predicar por estas áreas, se sorprendió al mirar que había, en una ocasión, había más de 3,000 personas escuchando el evangelio. Toda la comunidad empezó a cambiar y fue algo maravilloso saber todas estas cosas. Es que el evangelio trae cambio en la mente y en el corazón de la gente. El evangelio trae buenas nuevas de salvación, y con eso nuevas de esperanza, nuevo estilo de vida. Si le contare yo, si le dijere yo qué es lo que pasó conmigo cuando escuché las buenas nuevas de salvación, y eso a mí me cautivó, al saber que Dios me ama, al saber que envió a su único hijo para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Y eso a mí me dio aliento, me dio confianza y me dio esperanza. Y también pude ganar a otras personas para Cristo. Y sobre todas las cosas, le he ganado a mi familia para Cristo. Digo mi familia, los más íntimos, o sea, mi esposa, mis hijos. Hay mucha tarea todavía en mi familia que hacer, pero tarde o temprano la palabra del Señor llegará a sus vidas. Debemos tomar la palabra del Señor que dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Si uno puede oír y otro va, hay que orar por él. Y no solo orar, sino también hay que apoyarlo económicamente. Hay veces que la gente piensa que todo es fácil y todo es gratis. No es cierto, a usted le cuesta, a mí me cuesta, y también a los que llevan el evangelio les cuesta. Y ninguna persona debe ser desechado. Nadie tiene que estar puesto a un lado, decir: no, este no se merece escuchar este evangelio, ella no se merece. No, dice la palabra: vayan y prediquen por todo el mundo a toda criatura. Esa es la orden de parte del Señor. Y tenemos que hacerlo en el lugar donde estamos. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacerlo. No hay otra cosa más hermosa que trabajar para el Señor. Si usted se siente cansado, agotado, si siente que la vida ya no tiene sentido, ¿por qué no recibe a Cristo Jesús como su Señor Salvador y se pone a trabajar para Él y comienza a hablar las buenas nuevas de salvación a otras personas? Le garantizo que siempre va a tener trabajo y siempre va a estar ocupado. Eso es lo lindo del Señor. ¿Y por qué tengo que predicar el evangelio? Porque al predicar el evangelio estoy revelando la gracia de Dios. Dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando predico el evangelio, estoy compartiendo las buenas nuevas de salvación y estoy haciendo con que conozca la gente la gracia del Señor. Nosotros teníamos que ser clavados en esa cruz. A nosotros nos tenían que criticar, que juzgar y hacer lo que sea, porque nosotros fuimos los que cometimos los pecados. Pero por su gran amor y por su gracia somos salvos. Tenemos que dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y damos testimonio del evangelio. Pablo escribe en Hechos 20:24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es que es maravilloso uno experimentar la gracia del Señor. Es el favor inmerecido.
Dios no nos da lo que nos merecemos. El Señor nos da lo que no nos merecemos. Y el Señor es lindo. Nos ayuda a vivir para Él. El Señor siempre está con ese amor y esa compasión. ¿Qué tal si el Señor nos diera lo que realmente nos merecemos? Nosotros estaríamos aniquilados, estaríamos fulminados. Pero por la gracia del Señor, Él nos da su gracia. Y nos hace saber que nos ama tanto, que envió a su único Hijo a que muera en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios. Recuerde que el amor de Dios es manifestado en el Evangelio. En Juan 3:16, un versículo bien conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio se va a encargar de tocar a la gente. Las buenas nuevas se va a encargar de tocar a las personas para que ellos reconozcan que son pecadores. Porque a veces la gente dice, yo pecador no, pecador el borracho, pecador el drogadicto, pecador a la prostituta, pecador esa gente que son homosexuales, y todos esos son pecadores. Pero dice la palabra que todos hemos pecado. Y que cuando saben y entienden que el pecado es descubierto, porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdadera razón que el hombre necesita oír el Evangelio es la revelación que le hace entender que realmente es un pecador. La verdadera naturaleza del hombre es revelada en el Evangelio. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, escuchen bien lo que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio, no para criticarlos, no para juzgar a esta gente que no conoce al Señor, no. Para eso no nos llamó el Señor. Él es el que se va a encargar a su tiempo de juzgar y de castigar. Lo que nosotros tenemos que llevar el Evangelio clarito. Cuando nosotros llevamos la palabra del Señor, ellos se van a dar cuenta que necesitan un cambio en sus vidas y que necesitan un Salvador, y que ahí está la gracia del Señor para extender sobre cada uno de ellos. Recuerde que no estamos contando de nosotros, estamos contando de ese maravilloso Dios que nos ama con un amor sin igual. Vamos llevando las buenas noticias y vamos llevando las cosas buenas hacia la gente. No de lo que nosotros hacemos o hicimos, sino de Él. Hablar de Él, lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo. Somos pecadores por naturaleza. No somos buenos. Batallamos con el pecado. En cierta ocasión me encontré con una persona y le estaba hablando y le estaba diciendo, todos hemos pecado y somos malos por naturaleza. El hombre es más, se tiende hacia hacer lo malo antes que lo bueno. Y es por la naturaleza rebelde que está dentro de nosotros. Santiago que dice que de nuestra propia concupiscencia nace el pecado. O sea, dentro de nosotros está justamente esa maldad. Y me decía, pero eso es bueno para que escuchen las demás personas. Yo no hago nada malo. De vez en cuando me tomo una cerveza. De vez en cuando salgo de parranda. De vez en cuando. Nada más. Eso es todo. Soy buena persona. Me dedico a trabajar. Me dedico a luchar. Me dedico a edificar un poquito de dinero para mi familia, para mis hijos, cuando yo ya no esté aquí. Pero algo le faltaba, le dije. Algo le falta. Usted puede ganar el mundo entero y usted puede tener todo el dinero entero, pero eso no le va a ayudar para salvar su alma. Piense un momentito, ¿dónde va a pasar la eternidad?
Y la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Ni usted ni yo somos buenos. El único bueno es Dios. Y Él está dispuesto a ofrecernos vida eterna. Y debemos llevar estas buenas noticias. Recuerde que usted no va a inventar absolutamente nada. Usted lo que tiene que hacer es llevar lo que dice la palabra. Eso es todo, hablar a la gente de lo que dice el Señor. Pero sobre todo pidiéndole a Dios que nos dé esa compasión, ese amor, que no estemos criticándoles, que no estemos juzgándoles, que no estemos señalándoles sus pecados, sus errores. Antes siempre pongamos la gracia del Señor. El Señor está pidiendo que la iglesia se motive, que la iglesia lleve las buenas nuevas de salvación. Ya la pandemia quedó a un lado, quedó atrás, ya todo eso ya quedó en el olvido. Porque mucha gente hubo que por medio de la pandemia quisieron conocer de Dios, pero luego se alejaron. Ahora solamente nos queda, recuerde, el gran poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, para que nosotros recurramos a ese poder. Porque el Señor Jesús dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a testificar estas palabras. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar las buenas noticias y dejar el mensaje. Y ustedes sabrán lo que hacen. Cada cual debe tomar una decisión, pero eso no nos corresponde a nosotros, sino a ellos. Y sé que el Espíritu Santo hará una obra especial. Recuerde lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, eso es, al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor infinitamente. Todos los días de nuestras vidas de aquí en adelante tenemos que aprender a glorificar su nombre, a darle todo el honor, toda la gloria y la honra que le corresponde. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho para usted y para mí. Y no solo que Él hizo, sino que seguirá haciendo. Y lo hace hasta el día de hoy. Todavía nos sostiene en su mano, todavía nos mantiene buscando el reino del Señor, todavía nos mantiene siempre pensando en las cosas espirituales, todavía Él nos mantiene para que nosotros aprendamos a serle fieles en todo. ¿Cómo no reconocer todas estas cosas? ¿Cómo no darle todo el honor que le corresponde al Señor? Pero recuerde, la orden del Señor fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el mundo tiene que escuchar, por lo menos una vez en su vida, y ya después ellos sabrán qué es lo que hacen. Recuerde que al predicar el Evangelio, Dios es glorificado. Dios solamente puede ser glorificado a través de la declaración de la verdad. El Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí en la palabra del Señor, aquí en la Biblia, aquí encontramos las buenas nuevas de salvación. Aquí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que llevar este evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay veces he escuchado que gente dice, oh, es que en el hebreo dice tal cosa, en el griego dice otra cosa, en arameo dice esto. No, a nosotros no nos interesa lo que dice el arameo, lo que dice en el griego, el hebreo. Lo que a nosotros nos interesa, la obra maravillosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna. Una seguridad completa en Él, que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, sí, usted que me está escuchando, usted que ha recibido a Cristo Jesús, tiene vida eterna. Esa es la mejor noticia que nos pueden dar. Es la mejor cosa que nosotros podemos aprender y transmitir esta verdad hacia otras personas. Y ahí nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a formular o hacer como decirle, un escrito o algo así por el estilo de lo que nosotros éramos, lo que nosotros somos ahora y qué obra es lo que Dios ha hecho, para testificar a otras personas también
que en el Señor hay confianza y en el Señor hay esperanza. Y que conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. En Juan 4:24 dice que el Dios es de espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesitamos predicar el Evangelio y eso trae gloria y honra a nuestro Señor. Es bonito, hermanos, predicar el Evangelio. Es lo lindo llevar las buenas nuevas de salvación. Usted dirá, Pastor Oscar, ¿usted lo hizo? Sí, yo lo hice y lo he hecho. Me acuerdo años atrás, cuando estaba en el Instituto Bíblico, había mi mentor, porque el pastor nos entregaba a otra persona que ya tenía años en el Evangelio, que sean nuestros mentores. Y nunca me he olvidado de él. Guillermo Rojas se llamaba. Y él me decía, es hora de testificar. Así es que el sábado, olvídate, no te preocupes de hacer absolutamente nada, que nosotros salimos. Y nos reuníamos a las 8 de la mañana. Y ahí nos íbamos al parque. Primeramente empezamos allá en el centro de Los Ángeles, en el parque MacArthur. Y decía, ahí hay una cantidad de gente que van todos los días sábados y vamos temprano. Y él nos decía lo siguiente, a otra persona y a mí nos decía, no nos iremos a comer, sino por lo menos 10 personas han recibido a Cristo Jesús en este día. Imagínese ese era el reto. Y después que ya Dios nos daba la victoria, nos íbamos a comer. Y él tenía una valentía tan especial y tan grande, no sé. Imagínese llegó el momento que le decía al dueño del local, por favor, apague la música, voy a orar. Y el dueño con todo gusto apagaba la música. Y les decía, quizás cada uno de ustedes que están comiendo ahorita esta comida, no han de haber orado por los alimentos. Necesitan pedirle a Dios que el Señor bendiga los alimentos. Así es que inclinen sus rostros y vamos a orar pidiéndole a Dios que bendiga sus alimentos. Imagínense. Y él oraba. Y les decía, pecadores, arrepiéntase. Y bueno, él usaba palabras un poco duras, ¿no? Para mí, pero así era en esa época. Nosotros los pentecostales éramos a rajatabla. Queríamos que la gente reciba a Cristo Jesús. Pase, lo que sea, no me voy a ir si no aceptas a Cristo. Y ya cuando salíamos de todo esto, y las cosas que él oraba y todo, ya después que él decía amén, decía ya, entonces pueden nomás comer y siga de nuevo la música y así. Y cuando pasó todo esto me dijo, aprende, Oscarito, que pronto te toca. Y un día sábado me dijo, ahora es tu turno, pues tú ya me viste hacer, ahora como yo soy tu mentor, soy tu maestro, ahora invítame lo que yo he hecho. Hermano, la primera ocasión me temblaron las rodillas, las piernas, y no sabía qué hacer, pero dije, Señor, ayúdame. Y ahí empecé yo a pedirle que apague la música y a ver que me atiendan todos los que estaban ahí y vamos a orar por los alimentos. Y si quieren recibir a Cristo Jesús, aquí me voy a estar sentado. Y si tienen una pregunta, fácilmente aquí estamos para contestar su duda. Y ahí vamos. Es que era parte de nosotros, era parte, como decirle, el deber que teníamos nosotros los que estábamos comenzando en el Evangelio. Ahora no sé si seguirán haciendo así, pero es importante que los pastores, que los líderes comiencen también a practicar el Evangelio, que tomen este versículo que el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el mundo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Y nosotros tenemos esta tremenda responsabilidad, porque al predicar el Evangelio exaltamos a Cristo Jesús también. En muchas religiones
el hombre es exaltado. Hay honra como por ejemplo Mahoma, Buda, para los fundadores del evangelio social. Pero el evangelio exalta solamente a una persona y esa persona es Cristo Jesús. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. A Él exaltamos. A Él le damos toda la gloria, a Él le damos todo el honor. De Él es lo que vamos a hablar. De la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. De Él es lo que vamos a conversar. No de mis logros, no de mis triunfos, no de mis victorias o mis derrotas, no, sino de Él. Y exaltamos su nombre y le damos a Él toda la gloria y la honra que Él se merece. Y cuando predicamos el evangelio, el único que se debe sentir enojado es nuestro enemigo. Porque Él va a hacer todo lo posible para que nosotros no hablemos del Señor a otras personas. El diablo hace todo lo que pueda hacer para estorbar la predicación de la palabra. Inclusive pervierte el evangelio. En Gálatas 1, 6, 7 dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es tan sencillito. Ahí tenemos Juan 3:16 facilito, es el evangelio. Dios amó y ama y amará tanto al mundo que envió a su único hijo para que muera en la cruz del Calvario. Y eso nos da vida eterna y perdona nuestros pecados. Y Él se opone, inclusive Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 8b, dice que participa de las aflicciones por el evangelio según la palabra, según el poder de Dios. Pero recuerde, cualquier plan que el enemigo tenga, no se preocupe, él es un enemigo derrotado y jamás de los jamases nos va a vencer. Dios nos va a ayudar para seguir adelante y para anunciar el evangelio a toda criatura. Al predicar el evangelio estamos cumpliendo el mandato del Señor. El Señor, le vuelvo a repetir, dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La misión y el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 18 al 20 dice, id por todas las naciones, haciendo discípulos por todo lado, predicando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos cumpliendo el mandato del Señor. Y si el Señor dejó este mandamiento, tenemos que hacerlo. No como usted lo haga, pídale al Espíritu Santo que le dé cómo hacerlo, técnicas, lo que sea. He escuchado que hay muchísimas técnicas que emplean para evangelizar, pero yo lo único que sé, que el Espíritu Santo, el que nos da la victoria, que nos da la fuerza y la fortaleza para hablar del Señor. Este es el mismo mensaje que debemos predicar. Hacer otra cosa es desobedecer al Señor. Tenemos que predicar el evangelio, ganar almas para Cristo. No para que llenen la iglesia, de eso no se trata, nunca se debe tratar. Si la persona piensa, vamos a salir a evangelizar para ganar almas para Cristo y que vengan a llenar la iglesia, estamos totalmente equivocados y perdidos. Ese no debe ser la motivación. La motivación debe ser ganar almas para el Señor, para que ellos se salven y tengan vida eterna. Porque estamos preocupados por ellos. Eso debe ser nuestra oración, nuestra petición al Señor. Cuando predicamos el evangelio, estamos declarando la única forma de salvación. No hay otro camino, no hay otra manera. Solamente a través del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario podemos ser salvos. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. En el lugar donde usted esté, hable del Señor. No importa que le critiquen, que digan que usted es un fanático o que es muy religioso, usted no se preocupe de todas estas cosas. Usted simplemente preocúpese de llevar en las buenas nuevas de salvación y que cada cual haga una decisión para el Señor. Recuerde un momentito esto, piense un momento esto. Si usted tuviera la solución o el remedio para curar el cáncer o el SIDA, ¿no compartiría con los demás? ¿No haría todo lo posible para que todo el mundo conozca que hay salvación para esas enfermedades? Creo que sí lo haría. No para hacerse famoso ni para hacerse rico, sino por compasión a la persona. Pues piense un momentito, ¿cuánta gente saldrá de este mundo sin Cristo y sin esperanza? Cuando le digo sin esperanza, de vida eterna. Lógico, tendrán vida eterna, pero en condenación eterna también, separados del Señor para siempre, en tortura, en tormento. Eso es lo que espera según lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos el Evangelio de Cristo. Compartamos las buenas nuevas de salvación para que la gente sea más feliz de lo que son. Si son felices, que sean más felices. Que si no son felices, que aprendan a ser felices. Teniéndole al Señor en el corazón, vale la pena vivir esta vida. Necesitamos que la gente conozca estas buenas noticias de salvación. Y usted puede hacer la diferencia donde usted esté viviendo. Recuerde, le repito, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que nadie quede afuera de que escuche estas noticias. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y quiero pedirte de una manera especial que toques nuestras mentes y nuestros corazones, que tengamos compasión de toda esa gente que no te conoce, que viven vidas sin ser felices para nada, vidas que nunca se han realizado. Te pido que tú nos ayudes a compartir las buenas nuevas de salvación, a compartir el Evangelio tuyo. Ayúdanos, Señor, siempre llevar estas buenas noticias a los demás. Quita de nosotros todo nervio, todo miedo, toda angustia o desesperación y podamos hablar de ti con toda libertad. Sé que tú nos vas a ayudar como tú lo sabes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.